Hola a todos los queridos seguidores de Tiaonu. Hoy quiero compartir con ustedes un encuentro sorprendente y emotivo entre Truong y Tiaonu. Después de tantos días separados, finalmente Truong logró encontrar a Tiaonu y no volverán a separarse. Este encuentro no es solo una charla casual, sino abrazos cálidos, besos apasionados, todo lo que les había faltado durante todo este tiempo. Truong pudo encontrar a Tiaonu después de intentar ubicar la dirección de un niño que conoció en el mercado, quien lo había reconocido como su padre. Después de días de búsqueda, finalmente logró encontrarla, pero la historia no termina ahí. Ustedes podrán descubrir cómo ocurrió este encuentro, las emociones acumuladas de tanto tiempo, y si este será el comienzo de una nueva historia llena de esperanza. Acompáñenme en este video para descubrir cómo se encontraron Truong y Tiaonu. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir apoyándome en el viaje de Truong y Tiaonu. Muchas gracias a todos. Truong arrastraba su maleta a cada paso lleno de determinación. Sabía que la persona que amaba estaba justo detrás de esta puerta. Ya no podía esperar más, su corazón latía con fuerza en su pecho, solo deseaba abrazar a Tiaonu, sentir el calor y el amor que le había faltado durante todos esos días. Truong gritando «Tiaonu», la puerta se abrió. Tiaonu estaba allí, sus ojos brillando al ver a Truong desde lejos. No podía creer lo que veía. Después de tantos días esperando, finalmente él había regresado, había vuelto al lugar donde ella siempre lo había esperado. La sonrisa de Truong era radiante como un rayo de sol que iluminaba su corazón. Él no dijo nada, solo se acercó y con los brazos abiertos la recibió. Tiaonu no pudo contener sus emociones, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente como si quisiera mantenerlo a su lado para siempre, sin dejarlo ir nunca más. Los brazos de Truong la envolvieron, sintiendo el latir de sus corazones unidos. Era como si el tiempo se detuviera, todo lo que los rodeaba se desvaneciera. Solo existían ellos, solo el amor y los recuerdos que aún quedaban por escribir. Truong susurrando al oído de Tiaonu: «No sabes cuánto te he extrañado. Cada día sin ti ha sido una eternidad». Con un beso suave, Truong posó sus labios sobre la frente de Tiaonu, como para borrar todo lo que los separaba, todo el dolor que habían sufrido. El calor de ese beso parecía disipar toda la tristeza. Ella pudo sentir el amor, el regreso de él, y eso hizo que su corazón se derretiera. En ese momento, Tiaonu supo que al fin habían superado todas las pruebas. Su amor nunca más sería separado. Truong y Tiaonu, dos personas, se habían reencontrado después de tantos meses de separación. Todo esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Después del dulce beso, Truong y Tiaonu permanecieron allí bajo la suave luz de la luna que reemplazaba al sol de la tarde. El espacio a su alrededor parecía haberse detenido, solo el susurro del viento entre las hojas y el latido acelerado de dos corazones recién sanados. Sus cuerpos seguían entrelazados, no por el deseo físico, sino por una fuerza invisible del alma, una conexión que había sido separada por demasiado tiempo. El aroma familiar de Truong, el de la tierra, el viento mezclado con un toque de madera seca, que ella siempre recordaba, la envolvía creando un círculo seguro que había deseado durante tantos meses. No necesitaban palabras, no era necesario un largo discurso. Entre ellos existía una comprensión profunda, un lenguaje sin palabras, tejido a partir de la espera, la tristeza y el dolor compartido. Todas las preocupaciones, todas las heridas, todo el sufrimiento del pasado parecían desvanecerse bajo el poder sanador del momento presente. Se derretían como el rocío de la mañana bajo la luz del sol, dejando espacio para un amor firme y resistente. Un amor que había sido puesto a prueba por el fuego y seguía floreciendo en silencio majestuoso.
Tienu levantó la vista hacia Truong. Sus ojos brillaban con un océano de emociones que ya no podía contener. Las lágrimas calientes caían por su rostro, no como un signo de debilidad o desesperación como antes, sino como una liberación intensa de un corazón que había estado acumulando dolor por tanto tiempo. Eran lágrimas de salvación de una felicidad que estallaba cuando una puerta del destino que parecía cerrada de golpe, ahora se abría de nuevo. Ella había esperado hasta la desesperación, diciéndose a sí misma que debía ser fuerte, que debía seguir viviendo. Pero ahora, cuando él estaba frente a ella, tocable, alcanzable, toda esa espera, todo ese dolor, finalmente habían sido recompensados de la mejor manera posible. Tienu susurrando, su voz ahogada por las olas de emoción. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Te he esperado. Mucho, Truong. Pensé que... Su voz se quebró, ya no podía continuar solo, quedaban sollozos rotos. Truong la abrazó con más fuerza, sintiendo el temblor en su cuerpo frágil. Apoyó su mejilla en su cabello suave, respirando profundamente para captar la familiar fragancia. En sus ojos había un poco de tristeza, un poco de pena por todo lo que ella había tenido que soportar. Pero sobre todo había una determinación férrea. Sabía que durante todo este tiempo ella había vivido en soledad y con un miedo indescriptible. Podía sentir el vacío en su alma, la espera que casi había consumido su vitalidad. Él tenía razones, responsabilidades, cargas que no podía compartir de inmediato, pero eso no disminuía su arrepentimiento. Truong sonriendo suavemente, una sonrisa que era a la vez dolorosa y reconfortante. Lo siento, mi amor, de verdad lo siento. No pude volver antes, hubo cosas fuera de mi control, pero ahora estoy aquí. He vuelto para estar contigo. Todo estará bien. Tienu levantó la vista hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero ahora más brillantes bajo la luz de la luna. Ella buscó sinceridad en cada línea de su rostro y la encontró. Ya no necesitaba promesas hermosas. La presencia de él, su calor, su mano sujetándola, era la mayor promesa, la más poderosa. La promesa de seguridad de un futuro en el que volverían a ser uno. Sabía que este momento sería el punto de inflexión. Todo cambiaría. Este amor, su paciencia y su confianza se convertirían en el remedio para todas las heridas del pasado de ambos. Truong la soltó un poco, lo suficiente para mirarla a los ojos, y luego la abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza, con una protección que nunca antes había tenido. Con suavidad le acarició la espalda como si quisiera ahuyentar todas las preocupaciones, todos los miedos que la atormentaban. Ella sentía el calor que emanaba de Truong, la fuerza y la paz que siempre había deseado. Apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido firme y constante de su corazón, el ritmo de la vida de un amor que nunca morirá. Finalmente ya no tenía que luchar sola, ya no tenía que temer ser abandonada. Juntos habían superado la mayor prueba y ahora era el momento de reconstruir todo desde los cimientos de un amor que ya había sido probado. Tienu mirando hacia él, sus ojos llenos de confianza, aunque su voz todavía temblaba un poco. ¿Sabes? Hubo un momento que pensé que nunca volverías. Pensé que nos perderíamos para siempre. Mi mundo se derrumbó, Truong. Intenté mucho mantenerlo todo, pero sin ti. Truong acarició suavemente su cabello y luego levantó su barbilla para que sus ojos se encontraran. Miró profundamente en esos ojos, entendiendo todo lo que ella había pasado, la soledad, la injusticia del destino y el miedo de enfrentar un futuro incierto. Él tampoco lo había pasado fácil al estar lejos de ella. Su vida, las decisiones que tuvo que tomar fueron una batalla interna. Se había visto atrapado en un torbellino de responsabilidades y peligros que no podía dejar que ella enfrentara. No podía explicarlo todo en ese momento. Había secretos que aún necesitaban tiempo para salir a la luz.
pero sabía que el tiempo, la sinceridad y el amor los ayudarían a superar cualquier duda o dificultad. Truong, con una voz suave grave llena de promesas: «Yo también lo pensé, Tieu Nu. Hubo momentos en los que pensé que no podría regresar, que me caería. Pero sabes, no importa lo que pase, no importa dónde esté, siempre te he pensado. Cada segundo lejos de ti ha sido un reto horrible para mí. Eres la luz, la razón por la que sobreviví, por la que volví. Pero ahora, al verte frente a mí abrazándote, siento que todo ha vuelto a su lugar. Mi mundo se ha restaurado». Las emociones en Tieu Nu ya no pudieron ser contenidas. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez estaban acompañadas de una calidez de felicidad pura, de una alegría indescriptible al estar con el hombre que amaba, que se había convertido en una parte indispensable de su ser. Truong no la detuvo, solo la acarició suavemente, secando cada lágrima salada, como si quisiera guardar todos los momentos valiosos de ese instante. Tieu Nu sonriendo, radiante entre las lágrimas, su rostro iluminado. «No puedo creerlo. Te he esperado tanto, Truong. He imaginado 1000 escenarios sobre el día en que regresarías, pero este es aún mejor de lo que jamás soñé. ¿Sabes cuánto feliz estoy? Pensé que esto era un sueño, temía despertar». Truong negó con la cabeza, su mano apretándola de ella, transmitiendo calor y seguridad. Sabía que mientras ella fuera feliz, él también lo sería. Ya no habría más obstáculos, más pruebas por venir. Juntos los enfrentarían. De repente, Tieu Nu miró hacia la casa pequeña donde alguna vez vivieron, aquella vieja cabaña de madera modesta, pero llena de innumerables recuerdos. Las risas despreocupadas, las peleas infantiles y las noches en las que se acurrucaban bajo las estrellas planeando un futuro brillante. Ella sabía que tendrían que enfrentarse a la cruda realidad de la vida con los vestigios que su ausencia había dejado. Pero mientras él estuviera a su lado, sentía que todo sería posible. Tieu Nu susurrando, sus ojos ahora brillando como si estuviera mirando 1000 estrellas. ¿Cómo comenzamos? Ahora, Truong, la casa está tan vieja ya. Mira, el techo está dañado. Truong miró hacia la casa. Estaba en ruinas, como ella decía, pero en sus ojos seguía siendo su hogar, el hogar de ellos. Truong, mañana empezaré a arreglar el techo. Después pintaremos las paredes de ese verde que tanto te gusta. Volveremos a plantar el jardín de rosas que tanto te gustaba. He echado tanto de menos el aroma de esas flores. También recuerdo esa mesa de madera que construí con mis propias manos. ¿Aún está allí? Tieu Nu, riendo ligeramente feliz como una joven, sí sigue allí, pero cubierta de polvo. Ya no tengo fuerzas para limpiarla, pero ahora lo haré. Mañana la limpiaremos juntas. ¿Te parece? Vamos a decorar la sala de nuevo. Escogeremos unas cortinas nuevas. Truong acariciando suavemente su mejilla. Claro, todo será como tú quieras. Lo haremos juntos. No solo repararemos la casa, sino también nuestras vidas. Quiero despertar por la mañana y verte a mi lado, tomar té por la noche en el porche, contándote las pequeñas historias del día. He soñado mucho con esos momentos simples. Esa noche no solo hablaban del futuro, estaban construyendo el futuro. Estaban tejiendo una nueva historia con los hilos de la esperanza y la perseverancia. Ellos entendían que su amor no había muerto, sino que había sido guardado en una caja del tiempo. Y ahora finalmente se había abierto, brillando con fuerza más que nunca. De la mano comenzaron a caminar lentamente hacia la casa pequeña, hacia el futuro que los esperaba. No era solo el regreso de un esposo o un amante, sino el regreso de una parte perdida de su alma. Truong y Tieu Nu habían pasado por mucho, habían perdido mucho. Pero su amor seguía fuerte, brillante como un faro en la oscuridad de la noche. Estos momentos sagrados juntos serían la base firme sobre la que superarían cualquier tormenta.
y pase lo que pase, siempre estarían juntos. Porque ellos aprendieron la lección más importante de la vida. El verdadero amor nunca conoce el abandono, solo la perseverancia y el regreso. La historia de Truong y Thieu Nu continúa en los pasos cautelosos pero decididos de un renacer. Aunque el beso intenso había cerrado las grietas de la separación, las heridas invisibles del pasado aún no se han curado por completo. Entre ellos sigue existiendo una distancia frágil, creada por la ausencia y las largas noches de soledad de Thieu Nu. Truong entendía esto mejor que nadie. Sabía que para Thieu Nu, él no solo era el amante que regresaba, sino también el fantasma del abandono. Era consciente de que solo una palabra irreflexiva, un gesto accidental o incluso una mirada distante podía hacerla sentirse insegura y arrastrarla de nuevo al abismo del miedo. No podía sanar con palabras vacías. Necesitaba demostrar con cada pequeño acto que él había cambiado, que nunca más quería herirla y que su regreso era para siempre. Una tarde, cuando el sol se ponía tiñendo todo con un color naranja dorado, Thieu Nu decidió llevar a Truong a visitar la vieja casa, el lugar donde habían vivido los días más felices y también donde ella había sufrido las más profundas penas. La pequeña casa de madera seguía allí quieta y silenciosa, guardando las huellas del tiempo. La pintura se había descolorido, las enredaderas cubrían una esquina de la pared y el aire parecía impregnado de nostalgia. Juntos cruzaron el umbral. Todo estaba viejo y desordenado de una manera triste. El sofá de tela estaba desgastado, la mesa del comedor, donde solían compartir las cenas, estaba cubierta de polvo. La nostalgia los envolvía con fuerza, no solo los dulces recuerdos de cuando se conocieron, las risas y las charlas, sino también el peso de las lágrimas que ambos habían compartido en la soledad. Truong se paró junto a la ventana donde solía observarla cuidar el jardín de rosas. Miraba al exterior con una extraña sensación de desorientación en su propia casa. Sentía el cambio profundo en su interior, al igual que lo sentía Thieu Nu. Ambos habían crecido, la vida los había templado a través de las pruebas del fuego. Pero ¿serían suficientes esas heridas para acercarlos, o se convertirían en una barrera invisible? Thieu Nu se acercó a él, su mano tocó suavemente la cortina vieja donde había bordado pequeñas flores. Su mirada era tierna pero también llena de preocupación, mezclada con el anhelo de una garantía. Thieu Nu, ¿crees que podemos volver a ser como antes? Truong, volver a esos tiempos en los que todo era solo alegría sin este miedo. Truong se dio vuelta, su mirada llena de seriedad y una determinación férrea. Suavemente tomó las manos frías de ella, calmándolas. Truong, no vamos a volver a ser como antes, mi amor. Porque, como antes, significaría quedarnos atrapados en los mismos errores. Vamos a avanzar hacia el futuro, un futuro que vamos a construir con nuestras propias manos. Un futuro sin miedo, sin remordimientos. He aprendido de mis errores, he entendido el verdadero valor de esta familia. Levantó la mano y acarició suavemente su mejilla. Y tú, Thieu Nu, siempre serás la motivación para que me convierta en un hombre mejor, un esposo que merezca tu amor y paciencia. Ella asintió levemente, aunque su corazón aún dudaba. Pero cuando Truong tomó su mano, ella sintió la fuerza en esa mano experimentada, la seguridad en cada uno de sus gestos. Una parte de ella se sintió tranquila, sabiendo que sin importar las dificultades juntos, las superarían. La certeza de él era la única medicina que podía combatir su miedo constante. Al día siguiente, Truong decidió llevar a cabo un plan especial, un día completo, sin teléfonos, sin trabajo, solo ellos dos. Quería dedicarle un día a Thieu Nu para que sintiera que no solo era una prioridad, sino el centro de su vida.
Juntos caminaron por los pequeños senderos sombreados por árboles que antes solían disfrutar y llegaron a esos cafés diminutos donde el aroma del café recién molido impregnaba el aire. Se sentaron en su mesa habitual junto a la ventana donde la luz del sol aún se filtraba como en aquellos días. Truong la miraba contándole lentamente sobre las pequeñas cosas en su vida, las dificultades que había superado, pero hábilmente evitando los detalles más oscuros o peligrosos, cumpliendo su promesa de no asustarla más. Truong, ¿sabes? Hubo noches en las que solo deseaba tener una taza de café aquí viéndote reír. Tuve que imaginarme esa imagen en mi mente para superarlo. Anoté nuevas recetas, quería volver a casa y cocinar tus platos favoritos. Tieu Nu sonrió, pero su sonrisa aún tenía algo de tristeza. Tieu Nu, he guardado todo lo que dejaste. Este suéter aún lo uso cada noche fría. Me ayuda a sentirme un poco menos vacía. Compartieron sueños, anhelos sobre un futuro brillante, no con promesas vacías, sino con detalles reales. Plantar más vegetales en el jardín trasero, comprar una nueva cámara para capturar los próximos viajes. Sin embargo, aunque sentía el profundo amor y el esfuerzo de Truong Tieu Nu, no podía evitar preocuparse por el futuro. La confianza era una pared de cristal rota muy difícil de reconstruir como antes. Sabía que su amor necesitaba más que un día especial para sanar todas las heridas, y también necesitaba aprender a confiar de nuevo desde cero. Mientras Truong hablaba emocionado sobre sus planes para arreglar la cocina, Tieu Nu de repente suspiró llena de contradicciones. Tieu Nu con voz suave, casi un susurro. Sé que me amas, lo siento Truong, pero tengo miedo. Miedo de que algún día sientas que hay responsabilidades más grandes que este amor. Miedo de que de nuevo te vayas. Miedo de que todo vuelva al principio, a la soledad total. Sus lágrimas estaban a punto de caer. Ya te perdí una vez. No sé si tendré la fuerza para sobrevivir a una segunda vez. Truong se detuvo inmediatamente. Su corazón se retorció de dolor al ver las profundas cicatrices en los ojos de Tieu Nu. Sabía que esos temores eran completamente válidos y no podrían resolverse con palabras vacías. Tenía que aceptar su miedo como parte del proceso de curación. Truong, apretando su mano, su mirada fija profunda. Lo entiendo, mi amor. Te he herido profundamente, y no puedo pedirte que confíes en mí de inmediato, pero nunca me alejaré de ti. Nunca. Le levantó la otra mano y la colocó suavemente sobre su pecho. Truong. Aquí en este lugar, en este corazón, no hay espacio para ninguna responsabilidad más que tú. Haré todo lo posible para que te sientas segura, para que sepas que siempre estaré aquí a tu lado. Nunca me iré sin ti. Si hay que enfrentar dificultades, las enfrentaremos juntos. He aprendido que protegerte no significa alejarte de mi vida. Protegerte es confiar en tu fuerza y en nuestro vínculo. Ella lo miró sintiendo la sinceridad absoluta en su mirada, en cada palabra que decía, en el latido de su corazón, a través de sus manos. Aunque aún quedaban temores no completamente disipados, el amor y la determinación de Truong le daban una chispa de esperanza. Esa era la primera y más importante parte de su proceso para volver a abrir su corazón. Día tras día comenzaron a reconstruir sus viejas costumbres y a crear nuevos recuerdos. Por la mañana Truong se levantaba temprano no solo para hacer el desayuno, sino también para despertarla con un beso y preparar una taza de té caliente colocándola junto a su cama. Por la tarde juntos arreglaban la casa. Truong usaba su fuerza para fijar las tablas de madera que estaban podridas, mientras Tieu Nu cuidadosamente pintaba las sillas colocando flores en un jarrón que hacía tiempo no se usaba. Cada pincelada, cada clavo que entraba no solo arreglaba la casa, sino que sanaba sus vidas. Por la noche, se sentaban juntos a leer, o Truong le contaba las historias de lo que había vivido, pero lo hacía de una manera diferente, suave, concentrándose en las lecciones que había aprendido.
Juntos aprendieron a compartir no solo las alegrías, sino también los miedos más profundos. Aprendieron a escuchar no para refutar, sino para entender y aceptar las heridas que quedaban. Y lo más importante, aprendieron a amarse de manera completa, sin reservas ni temores de lo frágil que podría ser la felicidad. Truong a menudo preguntaba a Tieu-nu qué pensaba que quería para que ella sintiera que su voz y sus emociones eran importantes. Cuando ella se enojaba por algún detalle que él había olvidado sin querer, él no reaccionaba a la defensiva ni con frustración. En su lugar, la abrazaba suavemente diciéndole: Truong, lo siento, gracias por decirlo. Tu enojo me recuerda que debo esforzarme más. Nunca más desestimaré tus sentimientos. Las tormentas en el corazón de Tieu-nu comenzaron a disiparse. Se dio cuenta de que el regreso de Truong no era el fin de las pruebas, sino el comienzo de un nuevo viaje donde juntos lucharían. Aunque sabía que no todo sería perfecto, al menos lo enfrentarían juntos, dos guerreros en el mismo bando. Y eso era lo más valioso. Habían pasado por mucho, habían perdido mucho, pero su amor seguía intacto, brillante como un faro en la oscuridad de la noche.